Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Señor Dios, que en la encarnación de tu palabra pusiste el cimiento de la salvación del género humano, dale a tu pueblo la misericordia que te pide con insistencia, para que todos sepan que no existe otro nombre que deba ser invocado, sino de tu unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo todos vamos a aclamar. Aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que va de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Los días posteriores al 25 de diciembre, hasta la fiesta del bautismo del Señor, en la iglesia se vive el tiempo de la Navidad. Y son días en los cuales nosotros podemos
conocer quién es Jesús. Y que el acontecimiento de que Jesús nació no solo se queda hasta allá en el pasado, no solo se queda en la distancia de hace más de 2016 años, sino que tiene un alcance y tiene unas consecuencias hasta el día de hoy. ¿Para qué se hizo humano el Hijo de Dios? ¿Para qué el Hijo de Dios viene a estar tan cerca de nosotros? Una de las respuestas que a lo largo de muchos siglos han reflexionado los sabios y los padres de la Iglesia, pues ha sido que como nosotros los humanos estamos a infinita distancia de Dios, la única manera en la que Dios puede hacer que nosotros le podamos amar como Él se lo merece y amarnos realmente como al mismo nivel, para que haya amor y para que haya correspondencia, lo que hace es que se pone a nuestro propio nivel. Como por ejemplo, ¿qué sucede cuando un niño pequeño le quiere dar un abrazo a un adulto? Realmente no alcanza a abrazarlo, lo que hace es que le agarra la pierna, ¿no? Y ya se queda. Un niño muy chiquito, pon tú, de 2 años. La mejor manera de darle un abrazo a un niño pequeñito, dicen los pedagogos y los psicólogos, es que tú te pongas un poquito abajo, no que te agaches sobre el niño, sino que te arrodilles un poquito o lo subas al niño a una mesa o a un banco, a un lugar donde esté a tu altura, un poquito, y entonces sí se puede dar un abrazo propiamente. Un abrazo en donde se incluyen los dos, donde el niño te abraza y tú lo abrazas a él. Pues más o menos de esa manera, en algo que es tan común y cotidiano, nos podemos dar cuenta de que Dios se hace humano para que la humanidad pueda abrazar completamente a Dios y para que Dios pueda abrazar completamente a la humanidad. Y es tan fuerte esto que ocurre en la realidad, que a nosotros, a los que aceptamos a Jesucristo, a los que fuimos bautizados por Él, como dice San Juan Bautista, los que recibimos el bautismo no solo del agua, no solo como un lavado, como un baño ritual, sino los que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, somos hijos de Dios. San Juan lo dice en su primera carta de la primera lectura que escuchamos con un realismo tajante. Si somos llamados hijos de Dios, incluso lo veremos a Él porque seremos tal cual es. Y que incluso a nosotros mismos ahora, a tantos siglos de distancia, la frase hijos de Dios está trillada o desgastada por los años. Originalmente, ¿qué significa la frase hijos de Dios para un judío como era San Juan, para los judíos como era Juan Bautista y Jesús mismo? Fíjense que los judíos antiguos tenían una manera de hablar muy concreta, nada abstracta. Y por ejemplo, ellos no tenían una palabra llamada humanidad, sino que para hablar de los seres humanos decían los hijos del hombre o los hijos de Adán. Y para hablar, por ejemplo, igualmente de los caballos, ¿sí?, del género de los caballos, no tenían la palabra equino en abstracto, sino decían los hijos de la yegua, ¿no? Y siguiendo ese razonamiento, imagínate los gatitos, en vez de decir los felinos, los antiguos judíos no tenían ese término, felinos. Entonces, ¿cómo se referirían a todos los gatos y a los parientes de los gatos? Los hijos ¿de qué? Los hijos del gato. Así hablaban ellos. Todavía no sé si todavía existe en ese modo de expresión. Ya no te digo para referirte a los perritos, ¿verdad? En general, eso suena muy feo y no lo voy a decir, los hijos de, etcétera. Pero, entonces, ¿qué significa la frase hijo de Dios? ¿Qué significa? Que a los que aceptan a Jesús y a los que aceptan ese bautismo que Jesús da, Dios les da el poder de ser sus propios hijos. ¿Qué significa? Que nosotros somos, o podemos ser, de la misma raza de Dios. Es fuertísimo esto, lo sé. Suena así como que te puede explotar el cerebro. Pues sí, si lo piensas mucho, pero más que pensarlo, se trata de aceptar este gran regalo, que es el verdadero regalo de la Navidad. Y de la Navidad en sentido realista. Yo he estado insistiendo bastante en los últimos días en mi predicación que la Navidad necesitamos descubrir su sentido realista. No el sentido de los foquitos y de las esferitas y del papel de colores que al final lo tiras o lo guardas y se llena de polvo durante todo el año.
¿Para qué vino Jesús el Salvador a nuestra tierra? Para que tú y yo tengamos dentro de nosotros la misma vida de Dios, a tal grado de que podemos ser divinos, que podemos tener una semejanza a Dios. Dios se hace humano para que los seres humanos seamos más parecidos a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios que es puro amor, generosidad, libertad, creatividad, misericordia, solidaridad, paciencia infinita, cariño, ternura, compasión, amistad. Dios, Jesús mismo lo vemos, fue un gran amigo, fue fiel, sincero, honesto, abierto. Sus palabras solamente fueron de verdad, de bondad. Ahora piensa, ¿a ti no te gustaría ser más parecido a Dios? Lo primero que se nos ocurre es, claro que sí, me encantaría ser omnipotente como Dios, porque ahorita mismo quería venir a tiempo a la misa y había un tráfico y yo quería como de un plumazo así, de un pensamiento, desaparecer todos los carros y llegar a tiempo a mi cita o a donde quería llegar. O me gustaría ser omnipotente para que no hubiera ocurrido aquella desgracia que ocurrió, o me gustaría hacer cambiar el tiempo o darle reversa a la vida, yo no sé, omnipotentes como Dios. ¿Saben qué es lo primero que hace Dios para enseñarnos a ser como Él? Niega su propia omnipotencia. ¿Y cómo vino Jesús al mundo? Como un bebé. ¿Qué cosa más poderosa y más terrorífica que un bebé? Uy, ¿qué poder tiene un bebé recién nacido? Que hasta le tienen que cambiar del pañal y si no le dan de comer se muere. ¿Cómo vamos a aprender a ser como Dios, tú y yo? Y ser como Dios de verdad. No con el engaño diabólico de la serpiente que le dijo a Adán y Eva que desobedeciendo a Dios llegaremos a ser como dioses. ¿Cómo sinceramente podemos llegar a parecernos a Él? El camino es Jesucristo. La verdad es Jesús. La ruta que necesitamos seguir para vivir esa vida nueva está en Él. Y todas esas son consecuencias de la Navidad. Para eso nació Jesús. Para eso vino. Para hacer que tú y yo compartamos la misma luz, la misma vida que Dios tiene. Y de paso, claro está, se borran todos nuestros pecados. Se nos enseña una manera de vivir sin tantas complicaciones y sin el egoísmo destructivo que a cada paso nos lastima. Por eso, hermanos, y a la luz de esto, nosotros podemos ver que al celebrar la Navidad, también incluso quienes extrañan a un ser querido que ahora mismo no está, podemos decir, gracias a que Jesús nació, vamos a reencontrarnos con Él, vamos a reencontrarnos con ella, con esta persona, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo humano. Y yo sé que mi tío, mi tía, mi papá, mi abuelito fueron bautizados, y a los que fueron bautizados Dios les da la vida eterna y la posibilidad de resucitar con Cristo, hasta esas consecuencias incluso. Vamos a pedir al Señor que nos conceda una fe muy viva, y que en este tiempo de la Navidad, en este tiempo de la encarnación, tú y yo aprendamos a vivir nuestra vida humana, que seguirá siendo humana, pero con ese sentido y ese brillo que viene de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie. Los invito a hacer oración, hermanos, no solo por nuestras necesidades, sino las del mundo entero. Digamos confiadamente, escúchanos, Señor. Por todos los católicos bautizados que no conocen su dignidad, su verdadero valor como hijos de Dios, para que todos juntos podamos descubrir los caminos hacia una mayor conciencia y libertad de lo que esto significa, oremos. También oremos por todas las personas que denigran a sus semejantes, por aquellos que odian o segregan a los demás, para que puedan reconocer en cada persona un ser vivo a imagen de Dios, oremos. También encomendemos a todas las familias, especialmente aquellas que padecen crisis, falta de unidad, por aquellas personas que necesitan reconocer el poder del amor, de la reconciliación y de la paz que solo viene de Dios, oremos. También oremos por todos nuestros familiares y amigos difuntos. El Señor que nació para darnos vida eterna los reciba en el reino celestial, oremos. Escucha, Señor, las plegarias que te confiamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por escuchar esta grabación. Comparte con otros la alegría de recibir la buena noticia que salva. Soy el Padre César Montijo. Dios te ama. Homilías hacia una fe madura.